De lo último que hicimos ayer, les encargué de tarea moral que verificaran que los cosenos de alfa, beta y gamma, o sea, esencialmente lo que estoy diciendo es que ayer más o menos terminamos de ver la prueba de la proposición 1.8, es decir, si alfa, beta y gamma son los ángulos directores del vector v, entonces va a suceder que el coseno de alfa, el primer ángulo director, va a ser igual a b1 sobre la longitud de b. El coseno de beta va a ser lo que dice allí, y el coseno de gamma también, ¿no? Y entonces los primeros dos renglones de la proposición 1.8, digamos, ya están verificados en el sentido de que hicimos las cuentas. Bueno, yo hice una de las cuentas, particularmente la de coseno de alfa, y les encargué que ustedes hicieran las cuentas o se convencieran de las cuentas para coseno de beta y coseno de gamma. Entonces, en efecto, las tres unidades de cosenos que aparecen en la proposición 1.8 son todas ellas ciertas. Y luego, ahí después de estos dos primeros renglones de la proposición 1.8, aparece una división B dividido entre su longitud. Entonces, déjenme platicarles de qué significa tomar un vector y dividirlo entre un escalar, ¿no? Entonces, digo, porque esa es la operación que se menciona allí. Entonces, esta es la idea. Si yo me tomo un vector v en R3 cualquiera, ¿no? O sea, me tomo cualquier punto en el espacio de 3 dimensiones. Y además, me tomo un escalar, o sea, un número real, que sea distinto de 0. Entonces, puedo, o sea, con estas dos hipótesis, puedo pensar en el recíproco del número real R minúscula. Entonces, el recíproco de este número real vuelve a ser un escalar. Y este escalar, o sea, como es distinto de 0, tiene sentido hablar de su recíproco. Y el recíproco de este número real pues vuelve a ser un escalar, entonces vuelve a ser un número real. Así que tiene sentido tomar el escalar 1 dividido entre r y multiplicarlo por el vector v. O sea, lo último que acabo de escribir es simplemente el producto por un escalar, ¿no? Dado un vector, puedo multiplicar este vector por cualquier escalar, entonces cojo el escalar 1 entre r y eso es lo que tengo allí. Pues la idea ahora es que esto que acabo de hacer, o sea, tomar el recíproco de r y multiplicarlo por el vector v, es justamente lo que vamos a entender por v dividido entre r. Entonces, si yo me tomo un vector y lo divido entre un escalar distinto de 0, lo que estoy diciendo es, tómate el recíproco del escalar y multiplica ese escalar por v. Entonces, esta es una definición, ¿no? O sea, tomar un vector y dividirlo entre un escalar distinto de 0 es realizar la operación que está indicada allí. ¿Hay alguna pregunta sobre esta definición? ¿Alguna duda? Y entonces, ¿cómo? No, profe. Muy bien, gracias. Y entonces, regresando a lo que dice la proposición 1.8, ahí en el último renglón de la proposición 1.8 aparece la cantidad b dividida entre la longitud de b, ¿no? Y entonces, la idea aquí es que si yo me tomo un vector que se encuentra en R3 y este vector es distinto del origen, recuerden que en la explicación que di ayer, quedamos en que los vectores que tienen ángulos directores deben de ser distintos del origen. O sea, nos tomamos un vector distinto del origen de longitud positiva y podamos hacer el asunto de medir el ángulo. Entonces, el único vector del espacio de 3 dimensiones que no tiene ángulos directores es el origen. De ahí en fuera, cualquier otro vector tiene ángulos directores. Bueno, entonces me tomo este vector distinto del origen, entonces tiene sus ángulos directores, alfa, beta y gamma. Pero lo que quiero resaltar acá es que si yo tomo cualquier vector distinto del origen y calculo su longitud, la longitud va a dar como resultado un número positivo. Es imposible que sea 0 porque el único vector que tiene longitud 0 es el origen.
Entonces, si yo me tomo un vector v distinto del origen, automáticamente la longitud de dicho vector va a ser una cantidad positiva. En particular, va a ser una cantidad distinta de cero. Y como es una cantidad distinta de cero, puedo hacer el proceso del que les hablé arriba y puedo pensar en el vector v dividido entre la longitud del vector v, que simplemente es tomarse el recíproco de la longitud, en vista de que la longitud es positiva, bueno, en particular distinta de cero, y multiplicar esto por el vector v. Pero entonces dense cuenta de que esto sería lo mismo que tomar el recíproco de la longitud de v y multiplicarlo por el vector cuyas coordenadas son v1, v2, v3. Y esto ya lo platicamos la semana pasada. Un escalar multiplicado por un vector es simplemente tomar el escalar y multiplicarlo por cada una de las coordenadas del vector. Entonces esto va a quedar v1 dividido entre la longitud de v, porque 1 entre la longitud de v por v es lo mismo que v1 sobre su longitud, sobre la longitud de v. Y lo mismo con la segunda entrada, aquí quedaría v2 dividido entre la longitud de v, y aquí quedaría v3 dividido entre la longitud de v. Entonces, en otras palabras, si yo tomo un vector distinto del origen y lo divido entre su longitud, la terna de vectores que obtengo es esta. Es primera coordenada del vector sobre la longitud del vector, segunda coordenada del vector sobre la longitud del vector y tercera coordenada del vector sobre la longitud del vector. Entonces, se da esta igualdad. Pero dense cuenta de que en vista de lo que dicen los primeros dos renglones de la proposición 1.8, V1 sobre la longitud de V es coseno de alfa, V2 sobre la longitud de V es coseno de beta y V3 dividido sobre la longitud de V es coseno de gamma. Entonces, esta terna es lo mismo que coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, aquí al final. Y eso es justamente lo que dice la segunda parte de la proposición, que si yo tomo un vector y lo divido entre un vector distinto del origen y lo divido entre su longitud, entonces la terna de números reales o el vector que obtengo en el espacio está conformado por los cosenos directores del vector en cuestión. Y eso es precisamente lo que dice, el último renglón de la proposición 1.8. Si yo me tomo un vector y lo divido entre su longitud, lo que voy a obtener como resultado es la terna de cosenos directores, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, según las cuentas que hicimos ayer, más las que acabo de mostrarles, ya tendríamos probada la proposición 1.8. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejercicios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver algunas consecuencias, algunas relaciones, pues, ¿no? Entre los cosenos directores y los ángulos directores y todo el asunto, ¿no? Entonces, con la proposición 1.8, ¿hay alguna duda? ¿Algo que les gustaría que se explicara de nuevo? Un corolario que se saca de esta proposición es el que está marcado en las notas como el corolario 1.9, ¿no? Entonces, de nuevo, en el corolario 1.9, la idea es que alfa, beta y gamma son los ángulos directores del vector v, ¿no? Los ángulos directores tal y como los platicamos en la sesión de ayer. Entonces, vamos a demostrar que bajo esta hipótesis, la suma de los cuadrados de los cosenos directores da como resultado 1. Entonces vamos a demostrar el corolario 1.9. O sea, ese es el enunciado del 1.9. Entonces vamos a escribir acá la demostración del corolario 1.9. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que quiero demostrar es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores da como resultado 1. Pero notemos lo siguiente, ¿no? O sea, empecemos con notar lo siguiente. Si yo me tomo b y lo divido entre la longitud de v,
este es un vector, ¿no? Porque es el producto de un escalar por un vector. Entonces tengo este vector en R3. Para este vector en R3 puedo calcular su norma. Entonces estas barras grandes que acabo de pintar son la norma del vector, o sea, son la longitud del vector, ¿no? Pero por la definición de B dividido entre un escalar, esto, lo que está dentro de las barras es lo mismo que tomarse el recíproco de la longitud y multiplicarlo por el vector V. Lo único que hice fue reemplazar lo que está dentro de las barras en vista de la definición de división de un vector por un escalar, ¿no? La definición que les mostré arriba. Y entonces queda de esta manera. Y ya escrito de esta manera, el asunto ahora es que puedo, ya hice esto la vez pasada, aquí puedo utilizar el ejercicio 1.4 inciso D, y el ejercicio 1.4 inciso D dice que la norma de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar, entonces aquí quedaría valor absoluto del escalar, multiplicado por la norma del vector, ¿no? O sea, estoy utilizando, este ejercicio ya lo usé ayer en la resolución de un problema numérico, pero lo estoy aplicando aquí de nuevo, ¿no? Entonces, por el ejercicio 1.4D, queda valor absoluto del escalar multiplicado por la longitud del vector V. Pero el valor absoluto, el valor absoluto que tengo aquí en la izquierda, lo puedo quitar porque la longitud de un vector es una cantidad positiva, ¿no? Entonces, ya déjenme anotarlo acá. Entonces, como la longitud de un vector, como la longitud del vector que tenemos es una cantidad positiva, entonces cuando yo hago el valor absoluto de 1 sobre esta longitud, lo que obtengo es que el mismo número vuelve a ser 1 sobre la longitud, ¿no? Recuerden que el valor absoluto de un número positivo vuelve a ser la misma cantidad, ¿no? Y por lo tanto, continuando con el desarrollo de arriba, yo tengo B dividido entre la longitud de V, estoy calculando la longitud, entonces esto va a ser igual a 1 sobre la longitud de V multiplicado por la longitud de V. O sea, en otras palabras, lo que hice de arriba el segundo renglón que aparece en su pantalla a lo que estoy haciendo aquí abajo, tomé esta expresión y la simplifiqué con esta expresión, ¿no? Entonces hice esa sustitución. Y en este último renglón, una de las cosas que puedo observar es que las longitudes se van a cancelar y este producto va a dar como resultado 1. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es que B dividido entre la longitud de V es lo que llamamos un vector unitario, ¿no? O sea, es un vector que tiene longitud 1. Eso por un lado, ¿no? Y el asunto aquí es que, o sea, yo ya sé que la longitud de B sobre su longitud es igual a 1, y por lo tanto, lo que voy a obtener es lo siguiente, ¿no? O sea, según la proposición 1.8, B dividido entre su longitud es la terna de cosenos directores. Entonces, esto lo que quiere decir es que coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma es un vector unitario en vista de la... O sea, como B dividido entre su longitud es unitario, y por la proposición 1.8, B dividido entre su longitud es la terna de cosenos directores, entonces, lo que obtengo es que la terna de cosenos directores resulta ser un vector unitario. Como es un vector unitario, eso lo que quiere decir es que 1 es igual a la longitud del vector cuyas entradas son coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, pero esto es lo mismo que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las entradas. Recuerden que la longitud de un vector es eso, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Primera coordenada es coseno, pues elevado al cuadrado, queda coseno cuadrado de alfa. Segunda coordenada es coseno de beta, elevado al cuadrado, queda coseno cuadrado de beta. Y por el mismo razonamiento, el tercer sumando va a ser el coseno cuadrado de gamma.
Y de esta igualdad puedo elevar al cuadrado al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? Para deshacerme de la raíz cuadrada. Y lo que voy a obtener es que 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Y justamente esta igualdad a 1 es la que se pedía demostrar en el corolario 1.9. Ahí está en la parte superior de su pantalla. Lo que se nos pedía demostrar en este corolario era que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre da como resultado 1, ¿no? Y esa sería la prueba. ¿Alguna duda sobre esta demostración? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Maestro, perdón que me interrumpa. ¿Podrías regresarle un poco? Es que me perdí en una oferta. Regresar que a los Sí, apuntes. subirle a los apuntes. O sea, regresar a las notas de... Los No, apuntes. bueno, a lo que usted está escribiendo, perdón. Sí, en esa parte, un poco más arriba, por favor. Justamente ahí. Es que, bueno, aquí donde dijo que como valor absoluto de B es positivo, mm, sacó el valor absoluto. No, saqué la longitud del vector. Recuerda que las barras, cuando lo que está dentro es un vector, es la longitud. Ujú. No es el valor absoluto, sino la longitud. Ok, ok. Profe, yo también tengo una pregunta, justo por ahí en la No, conclusión. espérate. Tu compañero no me ha dicho su pregunta, entonces todavía Sí, no puedo. claro, es que, bueno, aquí cuando sacó o sea, uno entre la longitud del vector V, Si esto es este, positivo, sí, sería positivo dividido entre positivo, ¿no? claro, ¿Y eso qué da? ¿Qué signo? pues positivo. Muy bien. Y el valor absoluto de algo positivo Es es sí, el... el mismo, sí, el mismo, claro. Ok. eso- Y entonces, ya nada más al multiplicarlo por bueno, por la magnitud del vector V, pues da 1. Ok, ahí es donde yo me había confundido. No había visto eso. Acá en el por lo tanto. Eh, Mm. ¿Sigues teniendo preguntas? No, ya es claro. Muy bien. Ahora sí, Miguel Ángel, ¿qué querías? Yo sí tengo una duda ahí, de por qué se multiplica ahora uno entre la norma de V por otra vez la norma de V. Estoy continuando aquí, pero estoy encerrando en el rectángulo azul. Es esto, ¿no? Porque puedo cambiar el valor absoluto, está pintado de verde allá arriba, por 1 sobre la longitud de V. Entonces hago esa sustitución. Pero el lado izquierdo de la igualdad, ¿de dónde sale? El de V sobre la norma. ¿De dónde salió? De aquí. Bueno, sí, sí, cierto. ¿Eso responde a tu pregunta, Miguel Ángel? Sí, profe, disculpe, no he fijado No, ahí no, en la parte de arriba. no hay nada de qué disculparse, o sea, justo es mi chamba. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, entonces, la idea es que ya con esto tendríamos probado, ya con esto tendríamos probado el corolario 1.9, ¿no? Entonces, ahora vamos a echarle un vistazo a una actividad, o sea, a un ejemplo numérico. Entonces, vamos a concentrarnos en la 1.10, ¿no? Está ahí en la parte superior de su pantalla. Y nos dan este vector, ¿no? Entonces nos dicen, tómate el vector 1 menos 1, 0, y encuentra sus ángulos directores, ¿no? Y ejercicio, esta actividad, este problema, ¿no? Entonces vamos a poner solución de la actividad 1.10, ¿no? Entonces nos dan un vector, déjenme copiarlo, el vector es el 1 menos 1, 0. Entonces tengo el vector 1, menos 1,
0. Y lo que me piden allá es la terna de ángulos directores. O sea, la pregunta es si el vector que tengo en mente o el vector con el que estoy trabajando es este que aparece en pantalla, entonces, ¿quién es la terna de ángulos directores? Y ahorita voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio analíticamente, pero antes de resolverlo analíticamente, quiero que nos imaginemos cómo sería la resolución geométrica de este problema. Recuerden que en el examen las resoluciones geométricas no cuentan, son nada más para motivar. En el examen les vamos a pedir siempre procedimientos analíticos. Pero vamos a ver cómo se resuelve esto geométricamente y luego vamos a corroborarlo con la solución analítica que les voy a presentar en unos minutos, ¿no? Entonces voy a imaginarme que esta es la parte positiva del eje de las X, la parte positiva del eje de las Y, y esta es la parte positiva del eje de las Z, ¿no? Entonces, como verán, el vector que se nos ha dado tiene tercera coordenada 0. Eso quiere decir que sobre Z no tiene altura. O sea, el vector del que estamos hablando es un vector que se encuentra sobre el piso, sobre el plano XY. Y sobre el plano XY, ese vector se ve como lo siguiente, ¿no? O sea, la primera coordenada, la coordenada X de este vector es 1. Entonces vamos a imaginar que aquí hay una unidad, ¿no? Ese puntito, junto con el 1 que acabo de marcar, indica sobre el eje de las X una unidad. Ahora, como estamos pensando en el eje de las, que la parte positiva del eje de las Y es la que dibujé, la línea esta línea amarilla discontinua sería la parte negativa del eje de las Y, ¿no? Estoy dibujando la discontinua para distinguirla de la parte positiva, ¿no? Entonces, la parte discontinua en amarillo es la parte negativa del eje de las Y. Y allí, entonces, allí puedo encontrar -1, ¿no? O sea, el 1 estaría del lado derecho de Y, entonces el que acabo de pintarlo sería el -1. Y entonces, el punto, bueno, el vector del que estamos hablando, este vector en el espacio, sería el que tiene de primera coordenada, 1, que tiene segunda coordenada -1, y además su altura es 0, o sea, por su altura con respecto a Z, ¿no? Entonces su tercera coordenada vale 0, y eso quiere decir que este punto que tengo aquí marcado sería, en este diagrama, el punto cuyas coordenadas cartesianas son -1, -1, 0. ¿Hay alguna duda sobre esto? Pues gráficamente tiene sentido, ninguna duda. Muy bien. Y entonces vamos a imaginarnos cómo serían los ángulos directores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomarnos, ayer les contaba que uno puede tomarse, digamos, la parte positiva del eje de las X, ¿no? Entonces, tomo la parte positiva del eje de las X, y uno puede pensar en este punto como determinando un vector, y recuerden que todos nuestros vectores están anclados en el origen. Entonces el vector, digamos, sería ese lápiz amarillo, ¿no? Estamos pensando, perdón, ese lápiz verde. Entonces estoy pensando en que intuitivamente la flechita verde que acabo de pintar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Podría cerrarlo? En otro lado. Ajá. Que tiene que ir a la tienda, ¿no? Muy bien, ya quedó. Entonces, les decía que la flechita esta es la que representa el vector del que estamos hablando, ¿no? Y ayer les hacía el ejercicio de poner estos dos lápices, ¿no? Y tratar de atrapar estos dos lápices en un plano, ¿no? Entonces, los lápices eran la parte positiva del eje de las X y el vector verde. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo en que atrapando estos dos vectores, uno obtendría un dibujo así. O sea, tendría yo la parte positiva del eje de las X, y además aquí
en este vector, tendría puesto el 1, menos 1, 0, ¿no? Entonces, estaría yo pensando, digamos, en el piso, viéndolo desde arriba, los dos vectores quedarían de esta manera, o sea, quedaría la parte positiva del eje de las X y además quedaría el vector 1, menos 1, 0, ¿no? Y entonces, de nuevo, aquí la idea es que se forman dos ángulos, entonces tengo este ángulo, y además, tengo, o sea, tengo ese ángulo y además tengo este otro ángulo, ¿no? Y la idea aquí es que, de entre estos dos ángulos, lo que tengo que hacer es seleccionar aquel que esté por debajo de 180 grados. Entonces, el que está por debajo de 180 grados es este, y por lo tanto, alfa, que es el primero de la terna de ángulos directores, sería ese. Y si lo ven en el diagrama que está en la parte superior, eso correspondería a este ángulo pequeñito, ¿no? O sea, este ángulo que acabo de pintar, ese sería el ángulo alfa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ve bien? Muy bien. Y entonces, fíjense cuáles son las coordenadas, ¿no? O sea, este ángulo, este vector levanta, o sea, aquí se supone que es el punto 1, ¿no? Entonces es 1 de longitud. Y uno podría imaginarse que por aquí anda la parte negativa del eje de las y, y entonces aquí quedaría el menos 1, y entonces estaría pensando en este cuadrado. Fíjense que la figura que aparece aquí es la figura que aparece acá, es este rectángulo, o sea, puedo pensar en este, y este que está acá parece un rectángulo porque lo dibujé mal, pero en realidad hay una pregunta en el chat. ¿Qué es más correcto? ¿Pensar en los vectores como segmentos de recta o como coordenadas de puntos? Ninguno de los dos es más correcto, Salvador. Depende de qué tipo de problema estés intentando resolver. Cuando veamos líneas rectas, vamos a pensarlos de las dos formas, como puntos en el espacio y además como vectores que nos dan dirección. Entonces, no hay un enfoque correcto. Lo que hay es diferentes interpretaciones del mismo concepto abstracto, y la idea es que estas interpretaciones se ajustan al problema que estás resolviendo. Entonces, en este caso, el problema que yo estoy resolviendo es el problema de encontrar ángulos directores. Por lo tanto, tiene más sentido para mí pensarlos como segmentos para poder medir ángulos. Pero si no fuera el problema de encontrar si no fuera el problema de encontrar ángulos directores, a lo mejor me convendría pensarlos nada más como puntos. Entonces, estoy respondiendo a la pregunta de Salvador. O sea, no hay un enfoque correcto. Lo que hay es diferentes interpretaciones del mismo concepto, y estas interpretaciones tú tendrás que escoger cuál es la que mejor se ajusta al problema. Las interpretaciones van variando de acuerdo al problema, ¿no? Muy bien, entonces, de nada, Salvador. Entonces, fíjense, tengo este rectángulo, pero en realidad este rectángulo es un cuadrado de lado 1, ¿no? Entonces, el cuadrado azul que acabo de pintar tiene lado 1, y como tiene lado 1, entonces, no sé si están de acuerdo conmigo. Bueno, tiene lado 1 y el vector verde es la diagonal de este cuadrado de lado 1. Entonces, yo digo que de aquí ya se puede ver, ¿no? O sea, argumentando geométricamente, ya sale que el ángulo alfa debe de ser de 45 grados. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? A todos nos queda claro que gráficamente se obtienen 45 grados. Muy bien. La otra, ¿cómo encontramos beta? Bueno, para encontrar beta hay que hacer algo similar. Ahora me tomo la parte positiva del eje de las Y's, y junto con la parte positiva del eje de las Y's, atrapo también al vector. Entonces, fíjense que el vector que estaría yo atrapando se vería gráficamente de esta manera. Y de nuevo, si ven el diagrama de arriba, el que está en la parte superior de su pantalla, y el que acabo de hacer acá, espero que se vea que en efecto tenemos
tenemos un diagrama de este estilo, ¿no? Y naturalmente aquí está el punto cuyas coordenadas son 1, menos 1, 0, ¿no? Y aquí, de nuevo, se forman dos ángulos. O sea, tengo esta abertura y además tengo esta abertura. Y como lo expliqué ayer, no hay ni arriba ni abajo, no hay sentido de bógiro, no hay sentido de extrógiro, porque estamos trabajando en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, el ángulo beta que tengo que escoger es el ángulo que está en el intervalo 0,180. Entonces, me tomo este, ¿no? O sea, ese ángulo al que acabo de etiquetar con la letra beta es de los dos ángulos, el único que se encuentra en el intervalo cerrado 0,180. Y entonces ahora, de nuevo, lo que quiero hacer es lo que quiero explicarles es una manera geométrica de deducir el valor de este ángulo. Entonces, me imagino, o sea, añado datos a este diagrama con la intención de poder encontrar el ángulo. Y entonces, esta sería la parte positiva del eje de las X. De nuevo, vean el diagrama de arriba y fíjense en el diagrama plano que tengo en la parte inferior de la pantalla. Y entonces ahí quedaría la parte positiva del eje de las X. Y ya habíamos visto, eso está en el diagrama de la derecha, ya habíamos visto que este ángulo es 45 grados, ¿no? O sea, fue la cuentita que hicimos hace unos momentos, ¿no? Entonces, este pedacito vale 45 grados y naturalmente este otro pedazo son 90 grados. Entonces, la totalidad, o sea, el ángulo beta es la suma de estos dos pedazos que acabo de describir y entonces uno deduciría que el ángulo beta es 90 más 45 y eso lo que quiere decir es que estamos pensando en que el ángulo beta resulta ser 135 grados. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Hay alguna pregunta, algo que les gustaría que explicara de nuevo? Y ya finalmente, regresando al diagrama tridimensional original, lo que tengo que hacer ahora es atrapar al eje Z y al vector verde en un mismo plano y analizar ahí sobre este plano cómo se ven los ángulos, ¿no? Y entonces, no sé si están de acuerdo conmigo en que la parte positiva del eje de las Z se vería así, y entonces el vector con el que hemos venido trabajando, es decir, el vector 1 menos 1, 0, ¿no? Este vector se vería de esta manera, ¿no? O sea, si le echan un vistazo al diagrama de arriba, piensen en cómo atrapar en una hoja de papel a la parte positiva del eje Z y a la flecha verde, ¿no? Entonces atrapan a estos dos y si la pantalla que les estoy mostrando fuera esa hoja de papel que atrapa a la parte positiva del eje Z y además al vector verde, o sea que estaría el eje de las Z en su parte positiva, entonces se vería de esta manera. ¿Hay alguna duda a este respecto? Y en este diagrama, o sea, ya lo digo por tercera vez, ¿no? En este diagrama hay dos aberturas. Está esta abertura y está esta abertura. Y de esas dos, solamente una de ellas está en el intervalo 0,180 y es esta, ¿no? Entonces, la que mide, la que está entre 0 y 180, ese va a ser el ángulo gamma. Y fíjense que el ángulo gamma resulta ser un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, al atrapar la parte positiva del eje de las Z hacia el vector verde, obtengo este diagrama y como el vector verde descansa sobre el piso, entonces el ángulo que forma con el eje de las Z, con la parte positiva del eje de las Z, eso va a terminar siendo un ángulo de 90 grados. ¿Hay alguna duda a este respecto? ¿No? Muy bien. Y entonces ya habríamos resuelto el problema geométricamente, ¿no? O sea, ya habríamos descubierto que alfa es 45 grados, ya habríamos descubierto que beta es 135 grados y también que gamma son 90 grados. Pero les digo que nada de esto importa porque en el examen lo que les vamos a pedir es la solución analítica. La razón por la que hice aquí la resolución geométrica de este problema
es porque es una manera de mostrar con números concretos lo que intenté explicar ayer con los lapicitos y que a lo mejor no a todo el mundo le quedó claro, ¿no? Pero yo espero que este ejemplo añada más profundidad a la explicación y que ahora ya haya menos dudas, ¿no? Entonces regresando al problema analítico original, ¿no? Nos dan este vector, el vector 1 menos 1, 0, y se nos pide hallar alfa, beta y gamma. Y aquí afortunadamente ya sabemos quiénes son alfa, beta y gamma, pero de cualquier modo vamos a corroborarlo con las cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer paso para determinar analíticamente quiénes son alfa, beta y gamma es hallar la terna de cosenos directores, ¿no? Entonces, el paso 1, el primer paso en la resolución de esta actividad de manera analítica, ¿no? La resolución analítica, es hallar los cosenos directores. Y entonces, para hallar los cosenos directores, voy a utilizar el resultado de la proposición 1.9, o sea, el que les mostré hoy al principio de la clase. Entonces, para eso le voy a llamar v, ¿no? Al vector 1 menos 1, 0. Y lo que noto, entonces, es que la longitud de v es la raíz cuadrada de 2, por la fórmula que ya he utilizado varias veces, ¿no? Por eso me salto los pasos y les digo directamente cuánto vale la longitud de v. Entonces, la longitud de v es raíz de 2, y por lo tanto, la terna de cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, es lo mismo que b dividido entre su longitud. Eso es lo que dice la proposición con la que empezamos la clase de hoy. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, pues esto es tomarse el recíproco de la longitud, o sea, sería, si la longitud es raíz de 2, su recíproco es 1 sobre raíz de 2, y multiplicarlo por el vector v, pero el vector v es 1 menos 1, 0. Y entonces, de estas igualdades, lo que deduzco es que el coseno de alfa va a ser 1 sobre raíz de 2, que el coseno de beta será menos 1 sobre raíz de 2, y que el coseno de gamma va a valer 0. ¿Todo el mundo entiende de dónde salieron estas igualdades o hay alguna pregunta? Y ya que tengo esto, la idea ahora es la siguiente, o sea, ya hallados los cosenos directores, el segundo paso es aplicar arco coseno, ¿no? Entonces, el segundo paso es usar arco coseno. ¿Y de qué manera vamos a usar arco coseno? Bueno, recuerden que cuando definimos los ángulos directores ayer, dijimos que, y además lo acabo de explicar ahorita nuevamente, los ángulos directores alfa, beta y gamma tienen la particularidad de que son ángulos que están entre 0 y 180. Entonces, tengo estos ángulos entre 0 y 180 y, por ejemplo, si piensan en lo que vieron en su curso de cálculo, entre 0 y 180, la gráfica de la función coseno se ve así, ¿no? Entonces, resulta que entre 0 y 180, la función coseno es una función inyectiva, y además, y por lo tanto, si restringo su contradominio, esta función va a tener inversa. A la inversa de la función arco coseno en el intervalo 0, pi, es a la que le estoy llamando el arco coseno. Entonces, la idea aquí es que alfa va a ser el arco coseno de 1 sobre raíz de 2. Beta, despejándolo, va a ser igual al arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Y además, gamma va a ser igual el arco coseno de 0, ¿no? ¿Y de qué manera encontramos el arco coseno? Bueno, el asunto es que en el libro, o sea, el libro que utilizamos para la primera parte, si le echan un vistazo a la página 27, ¿no? La de las tablas, la forma de encontrar el arco coseno es, bueno, me fijo en cuál es el valor del coseno que me dieron. Recuerden que el coseno está representado por la tercera columna. La primera columna es el ángulo, la segunda es el seno y la tercera es el coseno. Entonces, si yo quiero encontrar el arco coseno de un número real, lo que hago es localizar ese número real en la tercera coordenada
y me fijo nada más en la primera parte de la tabla, la que se encuentra del lado izquierdo. Entonces, encuentro el número y eso me va a decir quién es el ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí se me pide calcular el arco coseno de 1 sobre raíz de 2. Para calcular el arco coseno de 1 sobre raíz de 2, me desplazo sobre la tabla y fíjense que en el primer renglón de la tabla de la izquierda aparece 1 sobre raíz de 2 justamente en la columna del coseno, ¿no? Y ahí dice que eso corresponde a 45 grados. Entonces, como el coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, automáticamente el arco coseno de 1 sobre raíz de 2, esto es 45 grados. En otras palabras, digamos, pensándolo en radianes, esto sería pi cuartos. ¿Sí se entendió cómo hice este cálculo? ¿Alguna pregunta? Y de la misma manera se calcula el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Entonces voy y me fijo en estos ángulos, me fijo en los valores de la tercera columna, y tal y como lo hice previamente, me fijo en que ahí aparece, en la tercera columna, menos 1 sobre raíz de 2, que es la cantidad que se me está pidiendo que calcule de su arco coseno. Entonces, el arco menos 1 sobre raíz de 2 corresponde a 135 grados. Y estos 135 grados son el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, para determinar beta, lo que tengo que hacer es calcular el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Ya vimos que eso es 135 grados, o equivalentemente 3 pi cuartos, ¿no? Si lo pensamos en radianes. Y de esa manera tendríamos calculado el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Y ya finalmente se nos pide también determinar el arco coseno de 0. Pero cuando hago el arco coseno de 0, me tengo que fijarme en la tercera columna, encuentro el 0, ese 0 corresponde a 90 grados, y por ende este gamma sería 90 grados y 90 grados serían pi medios. Entonces, este es el procedimiento analítico, y fíjense que con este procedimiento analítico, de nuevo, lo que logramos obtener fue estos valores que coinciden con los viejos, porque que es 45 grados, este es 135 grados y este es 90 grados. Entonces, gráficamente, fueron los tres valores que encontramos. Alfa es 45 grados, beta es 135 y gamma es 90. Tomando estos valores, pues encuentro estos tres ángulos y son exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto, les repito, es una manera de convencernos de que gráficamente se obtiene el mismo resultado que si resolviéramos el problema de manera analítica. Y con esto ya tenemos solucionado de forma analítica, que les repito es lo que les vamos a pedir que hagan en el tercer parcial. Ya tendríamos resuelta esta actividad de manera analítica. ¿Hay alguna pregunta de la resolución que acabo de presentarles? ¿Hay algo que les gustaría que se explicara con más detalle? Muy bien. Entonces, ahora vamos a echarle un vistazo al siguiente resultado de los apuntes, ¿no? Entonces, el siguiente resultado de los apuntes es la proposición 1.11, ¿no? Entonces, la proposición 1.11 dice, tú dame cualesquiera dos vectores distintos del origen, y entonces esos dos enunciados van a ser equivalentes. Y el inciso 1 es una abreviatura de que B y W son paralelos. El símbolo de doble raya separando a B y a W significa que B y W son paralelos. Entonces, esencialmente lo que dice la proposición 1.11 es que dos vectores distintos del origen serán paralelos, sí y solo sí, y el inciso 2. Y el inciso 2 es una disyunción. O sea, el inciso 2 dice que o bien B y W tienen los mismos cosenos directores, o B y W tienen, o sea, que los cosenos directores de B y W únicamente difieren en el signo, ¿sí? Y entonces hay que demostrar que 1 y 2 son enunciados equivalentes. En otras palabras, esta es una doble implicación. Tengo que convencerlos de que tomando 1 como hipótesis, eso implica 2, y que además, si tomamos 2 como hipótesis, eso implica 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tanto podemos avanzar en los 6 minutos que nos quedan de esta prueba. Y
y le continuamos el lunes, ¿no? Entonces, demostración de la proposición 1.11, ¿no? Entonces, me tomo la proposición 1.11 y repito, tengo que hacer dos implicaciones. Voy a comenzar con 1 implica 2, ¿no? Entonces, para 1 implica 2, lo que tengo que hacer es tomarme como hipótesis el inciso I. Entonces, aquí la hipótesis es que B y W resultan ser paralelos. Y lo que quiero demostrar es que los cosenos directores de B son iguales a los cosenos directores de W, o que los cosenos directores de V son los negativos de los correspondientes cosenos directores de W, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser paralelo? Bueno, ser paralelo significa que existe un escalar distinto de 0, de tal manera que este vector se puede escribir como este escalar multiplicado por W, ¿no? Entonces, eso es simplemente estoy utilizando la hipótesis de que B y W son paralelos. Como B y W son paralelos, de allí puedo saltar a que se da esta relación para algún escalar R distinto de 0, ¿no? Y ahora, el propósito es llegar al inciso 2, y el inciso 2 habla de los cosenos directores. Entonces, yo sé que B dividido sobre su longitud, esta que está aquí es la terna de cosenos directores. Esta es la terna de cosenos directores del vector V. Y además, por la misma razón, W dividido entre la longitud de W, esta es la terna, pero ahora de cosenos directores de W. Nada más estoy reescribiendo para que lleve constancia lo que dice la primera proposición que vimos el día de hoy, ¿no? Entonces, en particular, vamos a ver qué cosa podemos hacer con W dividido entre su longitud. Esta W entre su longitud es la terna de cosenos directores, por un lado. Pero por otro lado, esta igualdad me garantiza que puedo reemplazar a W. No, perdón, lo dije al revés. Lo que me interesa hacer, una disculpa, lo que me interesa hacer es V dividido entre la longitud de V. Eso es lo que me interesa. Y entonces, como V es R por W, puedo reemplazar a V con R por W sobre la longitud de R por W, ¿no? Entonces puedo hacer esta sustitución. Esto es un reemplazo simple. Y aquí lo que puedo hacer es invocar de nuevo el ejercicio 1.4D. Recuerden que esta es la última vez que lo escribo, yo creo, ¿no? El ejercicio 1.4D lo que dice es que si tengo la longitud de un escalar multiplicado por un vector, eso queda valor absoluto del escalar multiplicado por la longitud o magnitud o norma, ¿no? Como quieran decirle, del vector en cuestión, ¿no? Entonces quedaría esto. Y aquí puedo tomar los escalares y agruparlos como si fueran una fracción, y entonces esto quedaría R sobre valor absoluto de R, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es, en el numerador tengo el escalar R y en el denominador tengo el escalar R, el escalar valor absoluto de R. Entonces tomo esos dos escalares y los agrupo en esta fracción. Y eso se multiplica por W dividido entre su longitud, ¿no? O sea, es el escalar que está pintado de amarillo multiplicado por el vector W dividido entre su longitud. ¿Hay alguna pregunta hasta este paso con las operaciones? Muy bien. Y entonces, fíjense lo siguiente, si R es positivo, recuerden que R, por paralelismo, es un escalar distinto de 0. Como es un escalar, se aplica tricotomía, puede ser positivo, puede ser negativo, y en este caso es imposible que sea 0 por lo que está anotado, ¿no? Entonces, puede suceder que R sea positivo, y si R es positivo, R dividido entre su valor absoluto es lo mismo que R dividido entre R, y naturalmente esto da como resultado 1. Mientras que si R es negativo, en el caso en el que R es negativo, entonces R dividido entre su valor absoluto es lo mismo que R dividido entre el inverso aditivo de R, o sea, R sobre menos R, y este quebrado va a dar como resultado menos 1, entonces quedaría de esta manera. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, dependiendo de cómo sea el signo del escalar R,
puede suceder una de dos cosas, que R sea positivo o que R sea negativo. Cuando R es positivo, tenemos que el cociente vale 1, y si el cociente vale 1, entonces B dividido entre la longitud de V sería igual a W dividido entre la longitud de W, ¿no? O sea, recuerden que de lo hecho previamente, B dividido entre la longitud de V es igual a esta fracción. Entonces, pensando en eso, o sea, tomando este que está aquí, tomando este que está acá, se obtendría que esos dos son iguales. En el caso en el que R es positivo, el cociente B sobre su longitud es igual a W sobre su longitud. Y entonces, eso quiere decir, como esos dos vectores son iguales, quiere decir que entrada a entrada son iguales. Y en estas circunstancias, lo que sale de acá es que B y W, o sea, como estos dos vectores son iguales, los cosenos directores van a ser iguales. O sea, en otras palabras, B y W tienen los mismos cosenos directores. Tienen los mismos... estos dos tienen los mismos cosenos directores. ¿Sí se entendió esto? O sea, si los dos vectores son iguales, entonces entrada a entrada son iguales, pero B sobre su longitud es coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, donde alfa, beta y gamma son los ángulos directores de V, y lo mismo para el otro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre esta implicación? ¿No? Muy bien. Y de la otra manera, fíjense en el primer renglón, los elementos que están encerrados en rectángulos verdes, lo que obtendría sería que B sobre la longitud de V, cuando R es negativo, lo que obtengo es que B sobre la longitud de V, B sobre la longitud de V, es igual a R sobre el valor absoluto de R multiplicado por W sobre la longitud de W, y en el caso en el que R es negativo, ya vimos que la fracción que queda aquí es un -1, entonces sería -1 multiplicado por W entre su longitud, y esta multiplicación por -1 me devuelve -W sobre la longitud de W, pero entonces lo que estaría obteniendo acá, o sea, lo que obtuve aquí, es que los cosenos directores de V son los negativos de los cosenos directores de W. Cuando comparo los cosenos directores, que son a las entradas de estos dos vectores, lo que veo es que hay un signo menos que los hace diferentes, y por lo tanto, este es el caso en el que los cosenos directores de V son, perdón, de V, los cosenos directores de V son los negativos de los cosenos directores de W, justamente por el asunto del signo menos allí, ¿no? Y esto terminaría, a menos que haya alguna pregunta, esto terminaría la implicación esta. O sea, si yo supongo que los vectores son paralelos, entonces, dependiendo del signo del escalar, puede ser que los cosenos directores de B y W sean idénticos, o puede suceder que los cosenos directores de B y W sean unos los inversos additivos de los otros, ¿no? Y esto terminaría la demostración de 1 implica 2. ¿Hay alguna pregunta antes de despedirnos? Muy bien, entonces en ese caso, mucha suerte en el examen del sábado para aquellos de ustedes que solicitaron el tiempo y forma del examen. Y continuamos con 2 implica 1 el lunes. Bueno, mucha suerte, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos en un Gracias. rato. Suerte.